El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado asumió el poder de la presidencia tras liderar un golpe de Estado militarizado. Según Parodi 2007, este instauró un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual duraría hasta el año 1975. Velasco gobernó con un estilo, si bien es cierto, autoritario y centralista. También promovió grandes y profundas reformas sociales. Una de las más importantes, y el cual es el tema de este video, es la reforma agraria, que entonces generó gran incomodidad en las élites económicas y también en los sectores populares, que si bien es cierto, gozaban de los beneficios, exigían una mayor apertura democrática. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú también apoya que la reforma fue una de las políticas más significativas del siglo XX. El objetivo era eliminar el sistema de haciendas, entregando a los pobladores y trabajadores campesinos la tierra que habían trabajado por muchos años. Así también se eliminaría la desigualdad que se había establecido hasta ese entonces. Si bien es cierto, tuvo un resultado que es debatido hasta la actualidad, pero no podemos descartar que fue un indicio para un gran cambio en el Perú. Algunos autores apoyan los resultados que tuvo este indicio de reforma agraria. Sin embargo, otros también mencionan que debió emplearse en una modalidad mejor estructurada. Entonces nos preguntamos, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? A tu pregunta respondemos que sí, fue beneficioso. Ahora, Ashley, dinos por qué. Porque produjo cambios importantes en 3 aspectos. A continuación, resaltaremos los hechos más importantes y significativos de la reforma agraria. En el sector político, la reforma agraria fue muy beneficiosa, ya que hubo una modificación en la estructura del poder en el Perú. Bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado, el Estado asumió un rol más activo, redistribuyendo las tierras y disminuyendo el poder de la oligarquía terrateniente. Esto a su vez permitió que campesinos sean incluidos en la política, considerándolos ahora como personas políticas con la habilidad de participar en el Perú. En primer lugar, según el CBR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003, nos resalta que esta reforma le devolvió la dignidad y la voz a estos campesinos, abriendo una nueva brecha entre el Estado y el campo. En segundo lugar, Chirinos 1975 nos resalta que la reforma dio paso a la creación de nuevas cooperativas y otras formas de organización que no solo se basaban en el aspecto económico, sino que también fortalecían la participación ciudadana. Ese proceso fue clave para promover la cultura política e inclusiva. En el sector económico se vivió un gran revuelo en la élite de esa época. Esto consistió en la transferencia de activos de la élite terrateniente al campesinado. Según Morales 2021, uno de los aspectos positivos en la reforma agraria fue el empoderamiento de trabajadores rurales, así como en la Hacienda Guando, donde con mayor organización pudieron crear una empresa mucho más moderna en nuestro país. Por otro lado, Villagaray y Guzmán 2024 nos menciona que el principal objetivo de la reforma agraria era transformar la organización en la propiedad del país. Es así como era importante nacionalizar a los latifundios y difundios para que las plantaciones de azúcar sean beneficiosas económicamente en nuestro país. En las décadas de 1930, 1940 y 1950, Casagrande vivió un crecimiento significativo como la azucarera más importante del país, el cual ayudó económicamente sobre todo al norte del Perú, lo que le llevó a formar parte de la oligarquía peruana. Ok, ahora vamos a hablar sobre el aspecto social de la reforma agraria, porque no solo fue repartir tierras y ya, fue un cambio total para miles de personas. Antes de la reforma, muchos campesinos trabajaban en tierras que ni siquiera eran suyas, vivían ahí, cosechaban ahí, sembraban ahí, pero no tenían derecho ni podían decir absolutamente nada. Ahora, sin participación, sin voz y sin propiedades, todo eso cambiaría con la reforma agraria. Según la Vía Campesina, dice que este proceso fue una reacción ante la injusticia que vivían muchas familias rurales en ese momento.
y que las tierras no debían utilizarse solo para generar dinero, sino que para garantizar el bienestar de las personas, la cultura y la cultivación en ese momento. Vaya cambio transformador, ¿no? Por ello, cuando se les entregaban las tierras a quienes verdaderamente la trabajaban, también se les reconocía como ciudadanos. Comenzaron a participar políticamente, a organizarse, a tener poder de decisión, haciendo visible una parte del Perú que estaba totalmente olvidada. Y no es solo eso, Chirinos, gracias a la ley 17716, miles de hectáreas pasaron a manos de cooperativas y grupos campesinos. Ellos ya no eran solo trabajadores, eran dueños, tomaban decisiones y construían su futuro. Gracias a esto, muchas familias mejoraron sus ingresos, se fortalecieron las comunidades rurales y se vivió con más dignidad, porque cuando la tierra es tuya y te sientes parte de tu país, también puedes cambiar tu destino. En conclusión, la reforma agraria del gobierno de las Fuerzas Armadas sí benefició al Perú, ya que hubo cambios importantes en el ámbito político, económico y social. Políticamente, se amplió la modernización de los sectores marginados. Económicamente, se rompió el modelo oligárquico para que la distribución de la tierra sea ampliada. Y socialmente se ayudó a miles de familias campesinas. Esta ejecución tuvo muchas dificultades. Sin embargo, no evitó a que tuviera hitos, o fuera un hito. Por eso se entiende que para las buenas ideas tienen que ser sólidas y simultáneas. Por ello, reafirmamos que esta política fue algo más nueva, más revolucionaria. Recomendamos que futuras políticas en el Perú imiten este proceso para no cometer los mismos errores. Como cuáles serían incrementar el apoyo a inmigrantes, también tener una mente más abierta y comenzar a tener un poquito más de colegios, pueblos, donde se vea económicamente y psicológicamente bueno. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.